Bienvenidos una vez más a Hechizos, Oraciones y Rituales. El espacio donde exploramos el poder de los nombres, los colores, las energías y los misterios espirituales que nos rodean. Hoy hablaremos de un nombre lleno de fuerza divina, ternura y propósito celestial. El nombre Mateo. ¿Sabías que este nombre tiene una conexión directa con la gracia y el don de Dios? Acompáñame hasta el final del video para descubrir su profundo significado espiritual, su energía interior y qué color representa a las personas llamadas Mateo. Prepárate para conocer los secretos místicos detrás de este nombre tan especial. Comencemos. ¿Cuál es el significado del nombre Mateo? El nombre Mateo es un nombre de niño con una historia profundamente espiritual y una raíz ancestral que ha viajado por culturas, idiomas y siglos, conservando siempre un poderoso mensaje, regalo de Dios. Su origen se remonta al hebreo matitiao mati, que literalmente significa don o presente divino otorgado por Dios. Este nombre hebreo, lleno de luz y simbolismo, fue adaptado al griego eclesiástico como Matthaios y más tarde al latín eclesiástico como Matthäus, transformándose con el paso del tiempo en las versiones modernas que hoy conocemos, Mateo, Matteo en italiano, Matthew en inglés o Matías en algunas variantes. Cada una de estas formas conserva su esencia espiritual, evocando la idea de que toda vida, toda persona y todo nacimiento son una bendición enviada desde lo alto. La versión Mateo, especialmente en el mundo hispano, resuena con una energía cálida, cercana y profundamente humana. Es un nombre que irradia bondad, nobleza y fe. Representa a alguien que llega al mundo con un propósito, alguien que está destinado a iluminar la vida de quienes le rodean. A lo largo de la historia, el nombre Mateo ha sido llevado por hombres de gran corazón, inteligencia y espiritualidad. Uno de los más conocidos es San Mateo Apóstol, uno de los 12 discípulos de Jesús y autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Su figura es símbolo de transformación y redención, ya que antes de seguir a Cristo, Mateo trabajaba como recaudador de impuestos y al ser llamado por Jesús, dejó atrás su antigua vida para dedicarse completamente a la fe. Esto hace que el nombre Mateo esté también asociado con la capacidad de cambio interior, con el renacer espiritual y con la misión divina de transmitir amor, verdad y sabiduría. En cuanto a su evolución cultural, Mateo es una derivada del latín tardío Matthäus y del griego Matthaios, contracciones del hebreo Matatias. A través de los siglos, este nombre se ha mantenido entre los más amados por su sonoridad armoniosa y su mensaje esperanzador. El nombre Mateo comenzó a ganar gran popularidad en los países de habla hispana y, con el tiempo, se extendió a otras partes del mundo. De hecho, entró en el top 100 de nombres más usados hace apenas unos años, consolidándose como uno de los nombres más queridos en países como México, España, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Su toque internacional lo ha convertido en un nombre moderno pero con raíces antiguas, una combinación perfecta entre tradición y frescura. En Estados Unidos, Mateo es considerado una versión con energía latina del clásico inglés Matthew, y su pronunciación melódica le da un encanto especial. Incluso algunas celebridades han elegido este hermoso nombre para sus hijos. El reconocido actor Colin Firth llamó Mateo, su versión italiana, a uno de sus hijos. El actor Benjamin Bratt también tiene un hijo llamado Mateo. Y en el mundo del arte y el deporte encontramos a figuras destacadas como el director de cine español Mateo Gil, el novelista Mateo Alemán, el futbolista croata Mateo Kovács y el futbolista argentino Mateo Pablo Musacchio. Cada uno, desde su ámbito, refleja las cualidades que este nombre inspira: creatividad, perseverancia, sensibilidad y una fuerza espiritual que impulsa a alcanzar grandes metas. Pero más allá de su fama o presencia en distintas culturas, el verdadero significado de Mateo sigue siendo un recordatorio de gratitud y bendición. Cuando una familia elige este nombre, está reconociendo que su hijo es un regalo celestial, un símbolo del amor y la gracia divina que desciende sobre su hogar. Así, Mateo no solo representa un nombre hermoso, sino una declaración espiritual: tú eres un don de Dios, una luz enviada al mundo para cumplir un propósito mayor. En el plano espiritual, las personas llamadas Mateo suelen tener una conexión especial con la energía divina, una intuición profunda y un corazón dispuesto a ayudar. Son seres que irradian paz, empatía y fe, y que tienen la capacidad de inspirar a los demás con su forma de ser. En resumen, el nombre Mateo es mucho más que una palabra o una etiqueta. Es una vibración de gratitud, una promesa de amor eterno y una expresión de la presencia divina en la vida humana. Características del nombre Mateo. Las personas que llevan el nombre Mateo poseen una energía especial que combina sensibilidad, creatividad, inteligencia emocional y un profundo sentido espiritual. Desde su interior, irradian una luz que inspira confianza y tranquilidad, pero también una gran determinación para cumplir sus sueños y metas.
Espíritu creativo y expresivo. Los Mateo tienen un deseo innato de crear, expresar y comunicar. No soportan la monotonía ni el silencio interior, porque sienten que la vida está llena de ideas, sonidos, palabras y emociones que necesitan ser compartidas con el mundo. Suelen destacarse en actividades donde puedan mostrar su talento, ya sea hablando en público, actuando, escribiendo, componiendo o cantando. Su voz, su mirada y su presencia suelen dejar huella, porque hay algo magnético en su forma de expresarse. Este don viene acompañado de una sensibilidad artística que les permite apreciar los pequeños detalles de la vida. Un atardecer, una melodía, una frase inspiradora o una sonrisa pueden transformar por completo su día. Amor por la belleza y la armonía. Las personas llamadas Mateo sienten una necesidad profunda de rodearse de belleza, paz y equilibrio. Les gusta tener espacios ordenados, con colores suaves, aromas agradables y elementos que transmitan armonía espiritual. Su hogar y su entorno de trabajo reflejan su mundo interior. Buscan lugares donde la energía fluya, donde haya inspiración y serenidad. Este amor por la estética no es superficial, sino una manifestación de su búsqueda constante de paz interior y bienestar emocional. Vocación de servicio y humanidad. Una de las características más notables del nombre Mateo es su gran deseo de servir a los demás. Estas personas sienten una conexión genuina con la humanidad y una necesidad interior de compartir lo que saben o lo que tienen. Ya sea a través de su conocimiento, su experiencia o sus talentos creativos, los Mateo buscan hacer del mundo un lugar mejor. Son excelentes maestros, terapeutas, líderes espirituales o guías emocionales, pues poseen empatía, paciencia y una comprensión profunda del alma humana. En su corazón habita un impulso humanitario que los lleva a ofrecer ayuda incluso sin que se les pida. Organización, liderazgo y propósito. Los Mateo no solo son soñadores, sino también planificadores. Detrás de su dulzura y sensibilidad, existe una mente lógica, disciplinada y con un gran sentido del orden. Les gusta que las cosas estén bien hechas, bien estructuradas y que cada detalle tenga un propósito. Por eso suelen destacar en cargos de liderazgo, administración o dirección, donde pueden guiar a otros con equilibrio entre razón y corazón. Su liderazgo es natural, no impuesto. La gente confía en ellos porque inspiran respeto, compromiso y serenidad. Pasión, romanticismo y magnetismo personal. Los Mateo tienen una personalidad magnética y apasionada. Son personas que viven intensamente, que se entregan de corazón y que no temen expresar lo que sienten. En el amor, son románticos, detallistas y cariñosos. Sin embargo, esta misma intensidad puede hacerlos vulnerables, ya que sienten todo con mucha profundidad. Cuando aman, lo hacen con el alma. Cuando sufren, lo hacen en silencio. Son capaces de grandes gestos, pero también necesitan sentirse valorados y comprendidos. Si se sienten heridos, pueden cerrarse por un tiempo, aunque siempre terminan perdonando, porque su corazón está lleno de bondad. Humanitarios y generosos. Los Mateos suelen ser personas abiertas de mente y de corazón. No juzgan, escuchan y comprenden. Les gusta compartir, ya sea tiempo, recursos o consejos. Por eso, muchas veces atraen a personas que buscan consuelo o guía. Sin embargo, debido a su carácter generoso, a veces otros pueden aprovecharse de su bondad. Les cuesta decir no cuando alguien necesita ayuda, y eso puede generarles cansancio o decepciones. A pesar de ello, siempre encuentran la manera de sanar, porque su fe y su esperanza en la bondad humana los mantienen firmes. Determinación, valentía y creatividad práctica. Los Mateos son personas con grandes ideas y una voluntad admirable. Cuando algo los motiva, trabajan con constancia y energía hasta alcanzar sus metas. Tienen una mente brillante para los proyectos creativos y una habilidad natural para organizar, dirigir y materializar sus sueños. A veces pueden ser impacientes o un poco temperamentales, sobre todo cuando las cosas no salen como esperaban, pero esa fuerza interior es también su motor para avanzar y reinventarse. Deseo de estabilidad y seguridad. Aunque son soñadores, los Mateo valoran la estabilidad. Buscan un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Les gusta tener bases sólidas y sentir que su entorno es confiable y seguro. Desean construir una vida donde haya amor, armonía y propósito, evitando los conflictos o ambientes caóticos. El don de la palabra. Uno de los mayores dones de quienes llevan el nombre Mateo es su elocuencia. Poseen una facilidad increíble para comunicarse, expresarse y conectar emocionalmente con los demás. Pueden cautivar a un público con su voz, inspirar con sus palabras o motivar con sus ideas. Su discurso es auténtico, lleno de sentimiento y verdad. En resumen, los Mateos son almas sensibles, fuertes y espirituales, con una energía de creación, servicio y amor. Son personas que dejan huella por su forma de ser, por su calidez humana y por su compromiso con hacer el bien.
¿Cómo se escribe el nombre Mateo en otros idiomas? El nombre Mateo es tan antiguo y universal que ha tomado diferentes formas en distintos idiomas, sin perder su esencia ni su significado espiritual de regalo de Dios. Aquí te muestro sus variaciones más conocidas alrededor del mundo. Vasco, Matia; bíblico, Mateo, Matitiá, Matias; griego bíblico, Matayos, Matias; hebreo bíblico, Matitiau, Matitiau; latín bíblico, Mateus, Matias; búlgaro, Mati; catalán, Mateo; checo, Matou, Mat, Matía; danés, Mats, Matías, Matias; holandés, Matias, Matix, Tix; inglés, Matthew, Mat, Mate, Mat, Matie, Mati; finlandés, Mati, Matías; francés, Mateo, Mateo, Mathieu, Mathieu, Matías; Masis, Masis, Matias; georgiano, Mate; alemán, Mattaus, Matías; Masis, Matias, Matias; griego, Matayos; havayano, Macayo; hebreo, Matitiao; húngaro, Mate, Matías; italiano, Mateo, Matia; lituano, Matas, Motiejus; noruego, Mateus, Matías, Mats, Matias; portugués, Mateus, Matías; polaco, Mateus, Maciej; rumano, Matei; ruso, Matvei, 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 Motia; serbio y esloveno, Mateja, Matija, Matev, Matú, Mak, Matik, Makja, Ja; sueco, Mateus, Matías, Mats, Matias, Matias. Como puedes ver, este nombre ha trascendido fronteras y culturas, manteniendo siempre su fuerza espiritual y su esencia divina. Cada versión refleja la misma energía de luz, fe y propósito que ha acompañado al nombre Mateo desde sus orígenes bíblicos. Onomástica o santoral de Mateo. Cada 21 de septiembre, la Iglesia Católica celebra con gran devoción la festividad de San Mateo Apóstol y Evangelista, una de las figuras más importantes del cristianismo y uno de los testigos directos de la vida, obra y enseñanzas de Jesús. Esta fecha no solo conmemora su vida y su misión, sino también su transformación espiritual, el momento en que un hombre común, un recaudador de impuestos, decidió dejarlo todo para seguir el llamado divino y convertirse en un mensajero del amor y la fe. San Mateo vivió en Cafarnaúm, una ciudad situada a orillas del lago de Galilea, en tiempos en que esa región era un importante punto comercial. Antes de conocer a Cristo, Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, trabajaba como publicano, es decir, cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Esta profesión era muy mal vista por el pueblo, ya que muchos recaudadores abusaban de su poder, generando desprecio y rechazo social. Sin embargo, Jesús, con su mirada compasiva y su sabiduría divina, vio en Mateo no al pecador ni al marginado, sino al alma dispuesta a cambiar. Fue entonces cuando, al pasar frente a su mesa de impuestos, le dijo simplemente, «Sígueme», y sin dudarlo, Mateo se levantó, dejó atrás su trabajo, su riqueza y su pasado, para seguir al Maestro. Ese instante marcó el comienzo de una vida nueva, dedicada completamente a la fe, al servicio y a la evangelización. Por eso, San Mateo representa el poder del arrepentimiento, la redención y la transformación interior. Su historia nos enseña que nadie está tan lejos de la luz como para no poder volver a ella, y que un solo acto de fe puede cambiar el rumbo de una vida entera. En una fecha como esta, el 21 de septiembre, también se recuerda un momento muy especial en la vida del Papa Francisco. En esta misma festividad, él descubrió su vocación sacerdotal, inspirado por el ejemplo de San Mateo. El entonces joven Jorge Mario Bergoglio acudió a la iglesia de San José de Flores, en Buenos Aires, y al confesarse, sintió en su corazón el llamado de Dios, del mismo modo que Mateo lo escuchó siglos atrás. Desde ese día, la historia del actual pontífice cambió para siempre. Por eso, el 21 de septiembre es un día cargado de significado espiritual, simboliza el llamado de Dios a la conversión, la apertura del corazón y la disposición para seguir la voz divina, aun cuando implique dejar atrás todo lo que se conocía. San Mateo es considerado el patrono de los banqueros, contadores, administradores y trabajadores del dinero, debido a su antiguo oficio como recaudador de impuestos. Sin embargo, más allá del simbolismo material, este patronazgo también se interpreta espiritualmente como la capacidad de transformar la riqueza material en sabiduría espiritual, y de aprender a usar los bienes del mundo con justicia, generosidad y humildad. Se le suele representar con un libro o un rollo en las manos, símbolo de su papel como evangelista. A menudo aparece acompañado por un ángel o querubín, figura que representa la inspiración divina que guió su escritura.
Su Evangelio, el primero del Nuevo Testamento, es uno de los textos más ricos en enseñanzas y parábolas, pues muestra a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios que vino a traer la salvación al mundo. El Evangelio según San Mateo contiene algunos de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, como el Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Su escritura es clara, profunda y llena de simbolismo espiritual. Se enfoca en mostrar que la fe no solo se predica, sino que se vive, y que el verdadero poder del alma está en servir con amor y compasión. A lo largo de los siglos, San Mateo ha sido venerado como un ejemplo de conversión sincera, de servicio incondicional y de fidelidad a Dios. Su vida nos recuerda que todos somos llamados a una misión, que todos tenemos un propósito divino, aunque a veces tarde en revelarse. En la iconografía cristiana, el ángel junto a San Mateo simboliza la sabiduría celestial que ilumina su mente mientras escribe. Representa la voz divina que guía sus palabras y su corazón. Así, cada vez que observamos su imagen con el libro abierto, estamos viendo el reflejo del alma humana inspirada por la presencia de Dios. La celebración de San Mateo es una ocasión perfecta para agradecer los dones recibidos, pedir claridad espiritual y renovar la fe. Muchos creyentes aprovechan este día para encender una vela blanca o dorada en su honor y pedirle que interceda para encontrar el propósito verdadero en la vida, para abrir los caminos del trabajo y la prosperidad y para mantener siempre un corazón generoso y justo. En conclusión, la festividad del 21 de septiembre, dedicada a San Mateo apóstol y evangelista, nos invita a reflexionar sobre el poder del cambio interior, sobre la misericordia divina y sobre el valor de escuchar el llamado que Dios hace a cada alma. San Mateo, que pasó de ser un cobrador de impuestos a uno de los mensajeros más grandes del Evangelio, nos demuestra que cuando el amor divino toca el corazón, nada vuelve a ser igual. Numerología del nombre Mateo. En la numerología espiritual, el nombre Mateo vibra con el número 7, una cifra profundamente mística que simboliza la sabiduría interior, la introspección y la conexión divina. El número 7 es considerado el número de los buscadores de la verdad, de los que no se conforman con las apariencias, sino que desean ir más allá de lo visible para comprender el significado oculto de las cosas. Las personas cuyo nombre vibra con esta frecuencia poseen una mente analítica, reflexiva y muy intuitiva. Les gusta observar, meditar y descubrir los misterios del alma y del universo. Son personas que aprenden de la vida a través de la experiencia y que poseen una espiritualidad natural, incluso desde muy jóvenes. El número 7 también está asociado con la sabiduría divina y la perfección espiritual. En muchas culturas, este número aparece como símbolo de totalidad y equilibrio, los 7 días de la creación, los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, los 7 chakras y los 7 cielos mencionados en antiguas escrituras sagradas. Todo esto refleja que la energía de Mateo está vinculada con la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Las personas llamadas Mateo suelen ser intuitivas, perceptivas y profundas. Tienen una conexión especial con el mundo espiritual y una necesidad constante de encontrar respuestas a preguntas trascendentales. No se conforman con lo superficial, su alma los impulsa a buscar conocimiento, sabiduría y evolución personal. El número 7 también les otorga una gran capacidad para la introspección, lo que significa que disfrutan de los momentos de soledad, no como aislamiento, sino como oportunidades para conectarse con su esencia. En ese silencio encuentran fuerza, claridad y guía interior. Su vida suele estar marcada por experiencias que los llevan a despertar su conciencia. Pueden pasar por etapas de aprendizaje profundo, pruebas o cambios espirituales que los ayudan a transformarse y a comprender mejor el propósito de su existencia. La energía numerológica de Mateo invita a la meditación, a la fe, a la paciencia y al crecimiento espiritual. Los que llevan este nombre poseen una sabiduría natural que a menudo sorprende a los demás, y aunque puedan parecer reservados, su mente es un universo lleno de ideas, intuiciones y visiones claras sobre la vida. En el plano emocional, el número 7 les da una gran sensibilidad y empatía, pero también los vuelve selectivos con quienes comparten su corazón. Valoran la honestidad, la conexión profunda y la autenticidad. En lo profesional, destacan en áreas relacionadas con el conocimiento, la enseñanza, la espiritualidad, el arte o la ciencia. Siempre buscan dar un sentido elevado a lo que hacen, más allá de lo material. Por todo esto, la numerología del nombre Mateo representa la unión entre lo humano y lo divino, la mente y el alma, la razón y la intuición. Es un número de sabiduría interior, crecimiento espiritual y comprensión profunda del universo. ¿Cuál color representa el nombre Mateo? El color que representa al nombre Mateo es el azul índigo, un tono que simboliza la intuición, la calma, la espiritualidad y la conexión celestial. Este color está directamente asociado con el sexto chakra o tercer ojo,
el centro energético de la percepción y la sabiduría interior. El azul índigo refleja la esencia espiritual de las personas llamadas Mateo, quienes poseen una mente tranquila, sensible y orientada a la búsqueda de la verdad. Este color inspira confianza, serenidad y profundidad emocional, cualidades que definen perfectamente a quienes llevan este nombre. El índigo también representa la lealtad, la fe y la verdad interior. Las personas bajo su influencia suelen ser sinceras, nobles y con un fuerte sentido moral. Aman la paz, la justicia y las acciones que reflejen coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. En el plano energético, el color índigo ayuda a abrir la mente y a fortalecer la conexión espiritual. Potencia la concentración, la intuición y la capacidad de escuchar la voz del alma. Cuando una persona llamada Mateo se rodea de este color, ya sea en su ropa, en su espacio o en objetos personales, su energía se equilibra y su espíritu se llena de calma y claridad. Además del índigo, el azul profundo también acompaña a este nombre, pues representa la sabiduría y la fe. Es el color del cielo en su máxima quietud, del mar en su profundidad y de la mente en estado de meditación. Estos tonos azules reflejan el carácter tranquilo, reflexivo y espiritual que distingue a los Mateo. Este color también está vinculado con la protección divina, la verdad y la purificación del alma. Por eso, se recomienda que quienes lleven este nombre mantengan cerca objetos de color azul o índigo, especialmente al momento de orar, meditar o buscar orientación espiritual. El azul índigo no solo los equilibra, sino que también potencia su energía natural de comprensión, empatía y serenidad. Es el color que los conecta con su propósito de vida, buscar la verdad, compartir sabiduría y vivir desde el alma. En conclusión, el color que mejor representa a Mateo es el azul índigo, símbolo de la calma espiritual, la profundidad emocional y la luz interior. Este color refleja perfectamente la esencia de quienes llevan este nombre, personas sabias, sensibles y guiadas por la fe. Y así llegamos al final de este video sobre el significado espiritual, numerología y color que representa el nombre Mateo. Sin duda, este nombre está lleno de energía, sensibilidad y propósito divino, reflejando a personas con una misión especial en la vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, darle like al video, y compartirlo con tus amigos para que también descubran el poder oculto detrás de su nombre. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más videos sobre nombres, colores, sueños, oraciones y significados espirituales. Gracias por vernos y que las bendiciones del universo siempre te acompañen.